si tú preguntas los audios de los capítulos de John Dead, los edité yo. La edición final la editó mi hermano. Los sonidos los sacaba yo. Toda esa cuestión, al ser un director que tiene que estar en una cuestión administrativa o en contacto con los contadores o en contacto con pues, diferentes personas en la industria y demás, ya no, tu tiempo ya no va a la parte creativa y sí, de repente me puedo sentir frustrado por esta. Hola, ¿qué tal? Soy el Mestizo Enmascarado dándoles la bienvenida a un episodio más del cotorreo creativo de Gogo Katrina. Hoy tenemos la segunda parte de la plática con Juan Rivera, director de Mako Animation, un estudio creativo, un estudio de animación, pero también de otros medios en Guadalajara. En esta ocasión, en esta segunda parte, vamos a clavarnos un poquito más precisamente en eso, en las obras específicas en las que Mako ha trabajado. Si no han visto la primera parte, chéquenla, se las recomiendo muchísimo porque ahí hablamos un poquito de la historia de Mako y con un particular énfasis en esta idea de empezar algo de la nada sin necesariamente esperar que algo suceda afuera, que alguien te compre tu idea, que alguien te compre tu serie o tu película. Juan y el equipo de Mako empezaron a crear con John Dead, a publicar, a ver qué pasaba y de ahí lograron convertirse en el estudio que son hoy, que es un estudio en crecimiento, que es un estudio que empieza a ganarse un nombre en la industria. Chequen esa primera parte si no lo han hecho. Hoy, en esta segunda parte, platicamos de John Dead, del proceso de John Dead, cómo se hacía, cómo sucedía, quizá el futuro de John Dead. Y también platicamos un poquito de Carlos Camarón y de otros planes, como por ejemplo un cortometraje, la colaboración con una serie en la que están ahora mismo y otras ideas que Mako tiene para su futuro. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gogo Katrina. Ahí estamos en todas. Pero por ahora los dejo con la segunda parte de la conversación con Juan Rivera de Mako Animation. Oye, y regresemos y clavémonos un poquito en sus producciones originales. John Dead, por ejemplo, ya nos platicaste esta necesidad de experimentación de la cual nació. John Dead fueron 3 temporadas y quizá ahorita platicamos un poquito de después, pero 3 temporadas a lo largo de más o menos 3 años, ¿no? Sí. Hay un cambio evidente. Si tú ves el primer episodio de John Dead y tú ves el último episodio de John Dead, hay un cambio evidente en términos de técnica, ¿no? Se ve más limpio, ¿no? Los bits de animación están más claros y demás. ¿Cómo fue para ustedes ese recorrido? ¿Fue como muy consciente esa mejora o fue sucediendo? Platícanos un poquito de ese progreso técnico durante la serie. No, pues sí fue, digamos, un progreso que se fue planeando conforme fuimos avanzando en la serie. Al principio, Héctor Guerrero, que era nuestro director de animación en aquel entonces, empezó a experimentar con esta cuestión de un solo fondo y una sola situación dentro de este escenario, ¿no? De esta escena para los primeros capítulos. Y luego, trabajando en conjunto con mi hermano Frank, con Mauricio, que en ese entonces también era guionista y director de algunos capítulos, y conmigo mismo, empezamos a ver diferentes referencias cinematográficas y si esas referencias podían tomarse como base para crear diferentes situaciones en los capítulos. Y conforme fuimos viendo esta cuestión, dijimos, ok, nuestro alcance en animación con los artistas que tenemos, por el tiempo de producción que nos hemos puesto para cada capítulo, ¿se puede lograr? Si se puede lograr, lo hacemos. No se puede lograr, pues bueno, 2, 3 veces, ¿no se puede lograr? No, pues tal vez sí, ok, hagámoslo. Digo, hay cosas que realmente no hicimos porque no se podían. La cuestión aquí es que nosotros mismos nos impusimos un tiempo de producción de 2 semanas por capítulo. Escribíamos toda la temporada con anticipación. Escribíamos, yo creo, entre 20 y 30 guiones para elegir 13 guiones que se produjeran para una temporada.
Ya teniendo los guiones Ujú. elegidos, los cuales leíamos entre todos y decíamos, ok, esto sí, esto no, esta broma podría hacerse así y tal. Entonces todos los del estudio participaban en digamos, las bromas o lo que sucedía dentro de cada capítulo. Y ya los guionistas, que normalmente la persona que escribía el guión era quien dirigía el capítulo, a menos que hubiera ahí una Ujú. plática para que alguien más se sumara como codirector y demás. Eh, Así se fueron ya, pues, digamos, concibiendo los guiones como tal. Y la animación ya era una cuestión donde Héctor comenzara a dirigir a las personas que estaban trabajando en ese entonces en el proyecto para lograr lo que estaba plasmado en el guión. Poco a poco los guiones fueron siendo más ambiciosos, la animación fue siendo más ambiciosa y por lo tanto se tenían que traer a más artistas que trabajaran el capítulo en cuestión para lograr la producción en 2 semanas, porque en 2 semanas teníamos que hacer lo que es el animatic, luego el clean, color, efectos de sonido, edición, créditos, para entonces el lunes, después de 2 semanas, estrenarlo en YouTube. Y ese lunes empezaba Ujú. la producción del siguiente capítulo. 2 semanas estreno, 2 semanas producción. Tas, 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 tas. Entonces fue una cuestión extremadamente cansada porque también muchas de las herramientas que utilizamos pues eran, digamos, no herramientas profesionales, o sea, muchos de los efectos de sonido para la serie los hacía yo con lo Ujú. que tuviera a mi alcance. Mi estudio de grabación era la cochera del estudio y dentro de mi carro, porque era el lugar donde se aislaba mejor el sonido. Era Ujú. grabarlo con el teléfono, o sea, era poner la aplicación de grabar voz y grabar los Ujú. sonidos, grabar el que golpeaba, grabar así, el tal, el grito. Y hay otros sonidos que sí son sonidos de archivo, pero muchos de los efectos de sonidos y de las voces, no tiene voces como tal, sino de los Ujú. sonidos guturales los hacíamos nosotros. Entonces, si necesitábamos un anciano gritando, hacer la voz de anciano gritando. Si necesitabas un niño, pues bueno, ¿quién suena como niño? No, mira, y ya empezamos con el acting, dirigir un poco a los actores que éramos nosotros mismos. Fue una cuestión extremadamente divertida, pero sí cada capítulo fue siendo cada vez más ambicioso que el anterior. Y al final, el resultado, estamos muy, muy contentos con el resultado de los capítulos como tal. Y pues bueno, al final ya John Depp terminó en el capítulo 39, quedó ahí en un final, por así decirlo, porque nunca sabemos si John pueda regresar en un futuro cercano. Guiño, Guiño, guiño. guiño. De acuerdo, está buenísimo. Esa iba a ser una de mis preguntas, ¿no? Han pasado 3 4 años, digo, desde que entramos en la pandemia, el tiempo es relativo, pero Sí, desde el último episodio suena a que quizá hay un futuro posible para John Depp. puede ser, puede ser, Puede puede ser. ser. Tenemos ahí algunas ideas que ojalá en algún futuro no tan lejano se puedan llevar a cabo, pero no hemos soltado al personaje. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y escuchándote hablar, por ejemplo, esta cuestión de hacer tú mismo los folies, ¿no? Y esta cuestión un poquito artesanal, todas las manos en un episodio para poderlo sacar en 2 semanas. Conforme Mako crece y se profesionalizan los proyectos, hay veces que extrañes esa onda un poquito más de ensuciarse las manos, de a ver cómo lo improvisamos o estás contento de que ya se haya terminado eso y que ya tengan los recursos para contratar a un especialista que se encargue de los sonidos. No, sí se extraña porque, digo,
la maldición, por así decirlo, dentro de alguien que dirige un estudio de animación o cualquier cuestión en una industria creativa, es que si, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy ávido de tener contacto con la parte creativa del estudio, el poder crear, el poder escribir, el poder estar ahí con los artistas, con los dibujantes, con los animadores, y siempre tener como, o sea, si tú preguntas los audios de los capítulos de John Dead, los edité yo. La edición final la editó mi hermano. Los sonidos los sacaba yo. Eh, Toda esa cuestión, al ser un director que tiene que estar en una cuestión administrativa o en contacto con los contadores o en contacto con pues, diferentes personas en la industria y demás, ya no, tu tiempo ya no va a la parte creativa y sí, de repente me puedo sentir frustrado por esta parte. Digo, la otra parte, que es la gestión de la dirección eh, ejecutiva dentro del estudio, para que el estudio funcione como tal, también es bastante interesante, no lo niego, y requiere muchísimo trabajo, pero por lo mismo tengo que alejarme un poco de la parte creativa que muchas veces extraño realmente. O sea, si a mí me lo preguntas, la parte que a mí más me gusta de estar trabajando en un estudio de animación es el poder crear y el poder ver plasmado y vivo, por así decirlo, algo que imaginaste o que pensaste que en algún momento podía hacerse. Es una de las mayores satisfacciones dentro de este trabajo. Entonces sí lo extraño. Claro, claro, claro. Oye, y este ciclo de producción de 2 semanas para cada episodio, obviamente es apretado, obviamente es exigente, pero además 13 episodios de a 2 semanas, pues estamos hablando de 26 semanas, efectivamente medio año. Así era ahora, o sea, medio año de clavarse a John Dead. ¿Cómo era eso? ¿Era después un descanso poder salir después de 6 meses? ¿O era ya con hambre para la siguiente temporada? Porque es exigente ¿no? Ese ritmo. No, es bastante exigente y poniéndolo en contexto de que John Dead no era lo único que hacíamos en el estudio. Ujú, Porque era la producción de John Dead, pero a la par, como todavía estábamos trabajando todas las cuestiones de agencia de publicidad, pues me tenía yo que partir en dos y irme a ver los trabajos de publicidad y a la par estar haciendo John Dead y así varios del estudio. O sea, no solamente estábamos enfocados en John como tal. Mientras la gente de animación trabajaba los capítulos animados y si, por ejemplo, mi hermano Frank estaba dirigiendo esa semana, esas 2 semanas, ese capítulo, me permitía a mí enfocarme en lo que era la parte de publicidad para que cayeran recursos para seguir haciendo la ujú. parte animada. Entonces, al momento de terminar las 26 semanas de la primera temporada y volteando a otros lados y viendo que iba a estar el pitch para Cartoon Network o que estaba el concurso o estaba el festival de no sé qué, dijimos, no podemos parar, entonces tenemos que Ujú. imaginar lo que sigue. Y pues era eso, o sea, era no detenerse y no nos hemos detenido desde entonces. Porque termina Claro. John Dead y en el momento que termina dijimos, de hecho, le dimos un alto a John para poderle dar pie a otras producciones que teníamos en puerta, o sea, que teníamos pensadas. Uno de esos proyectos, en ese entonces era una serie animada, pero ahorita ya está pensado como un largometraje animado, que estamos en una fase de preproducción. Está el cómic de Carlos Camarón, está el cortometraje que escribí y estoy dirigiendo, Tino. Ahorita ya está también la coproducción con la gente de Colombia y estamos platicando con otros estudios para otras cosas. Entonces, realmente no hemos parado en ningún momento y seguimos trabajando la parte de publicidad por otro lado. Entonces, Claro, es el mal claro. del mexicano muchas veces, ¿no? Que siempre dices, pues, está bien, échale. Ajá, sí, sí. Nos cuesta mucho decir que no. Sí. Claro, claro, de acuerdo. Está buenísimo, está súper interesante. Oye, y en términos de, volviendo un poquito a una de mis preguntas ante esta colaboración con tu hermano
ya metiéndonos específicamente, por ejemplo, a John Dead y ahorita platicamos de Carlos Camarón, hay algunas veces que sale las rencillas de hermanos o todo se mantiene muy profesional o tienen que hablarle a sus papás para decir, oye, pues es que, no, es que Frank no entiende, o sea, ¿cómo se resuelven ahí los conflictos? Sí, mi mamá muchas veces es mediadora entre los dos. No, no es cierto. Claro, No. claro. No, le mando un saludo a mis papás, mi mamá y mi papá, que espero que luego vean este podcast. Les mando un gran saludo. No, realmente con mis hermanos siempre hemos aprendido a llevar la fiesta en paz muchas ocasiones. Digo, siempre como hermanos puede haber alguna diferencia entre una u otra forma de pensar, pero parte de lo que, por lo que nos gusta trabajar juntos es que sabemos cómo, inclusive cómo piensa el otro y cómo podemos trabajar en conjunto este tipo de proyectos y hay muchísima libertad. O sea, ahorita mi hermano, siempre lo ha tenido, pero tiene toda la libertad y la gran confianza de que va a hacer un proyecto padrísimo con Carlos Camarón y lo está haciendo. O sea, a mí se me hace realmente un trabajo de extrema calidad y me da muchísimo orgullo que él se esté aventando a hacer algo así y que lo esté haciendo con esta fantástica calidad que el proyecto refleja, ¿no? Entonces, pues digamos, las rencillas como tal no son rencillas, de repente son así como que, oye, ¿qué te parecería si esto? No, pues realmente no, porque tal, y se justifica, o se habla, o se dice, pero hemos aprendido a colaborar de una manera muy, 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 muy padre. Al principio sí, sí, claro que sí teníamos como esta duda, ¿no? De cómo sería trabajar ya en cuestiones profesionales con alguien de tu familia, porque pues uno siempre dice, primero está la familia antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y dentro de un trabajo siempre, siempre va a haber algún tipo de diferencia, porque ninguna cabeza piensa igual que otra. Pero en esta cuestión, o sea, yo me siento afortunado y súper contento de que pueda colaborar con mis hermanos de diferentes maneras, porque nos llevamos muy bien, realmente nos llevamos muy, muy bien y somos un gran equipo. Claro, claro, de acuerdo, buenísimo, buenísimo. Y qué bueno que no tenemos que involucrar a las mamás, porque eso normalmente no termina bien. Ajá. Este, qué bueno. Oye, para John Dead, algo que a mí me llamó la atención cuando descubrí el proyecto, que yo lo descubrí tarde, yo lo descubrí hace 2 años quizá, Ujú. y ahora mismo, cuando volvimos a conectar, es que tiene un número de visitas, cada video tiene un número de vistas no menor, o sea, estamos hablando de decenas de miles por episodio. Obviamente el ecosistema de las redes sociales cambia constantemente, los famosos algoritmos con todos sus cambios y demás hacen que las cosas sean más o menos difíciles en diferentes momentos, pero esas decenas de miles de vistas, pues no cualquiera las tenía, inclusive hace 4 o 5 años. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Ustedes tenían un plan, había una campaña para lograrlo, fue más bien orgánico? ¿Cómo pasó? No, ahora sí que todo ha sido orgánico. O sea, el manejo de redes sociales aquí en el estudio lo maneja Boris, un gran amigo que trabaja, que colabora con nosotros y ha estado creando diferentes, digamos, como caminos o herramientas para poder, inclusive al día de hoy, para seguir compartiendo todo lo que es John Dead, aunque ya no esté en los capítulos en producción como tal. Sí, y seguirle, o sea, no dejar al personaje ahí enterrado, sino seguirle dando, digamos, pie a que la gente lo siga viendo. Entonces, digamos que desde que empezamos John Dead hasta el día de hoy no se ha dejado de compartir ninguno de los Ujú. capítulos o momentos y de igual en las diferentes redes sociales. Y pues esa es la cuestión, o sea, que la gente, mientras estábamos en producción, sí que la gente lo veía más porque siempre estaba pendiente de que estrenáramos cada lunes, cada 2 lunes, perdón, que hubiera estreno, que hubiera estreno, que hubiera estreno. Pero también no es una tarea fácil, o sea, sí nos hemos dado como a nuestro tiempo para que en las diferentes redes sociales, inclusive en redes sociales o en proyectos de otros colegas o amigos,
Tal es el caso, por ejemplo, de Chucho Calderón, que maneja la Zona Cero, el cual pues es un gran amigo de nosotros y dijo, claro, pero claro que le doy difusión, y lo dio difusión en sus redes y lo mencionó en sus videos. Hizo un concurso de series animadas, me parece fue en el 2016, y por votación ganamos la mejor serie animada en ese entonces en su canal. Entonces eso nos dio también muchísimas vistas, y es algo de lo que te mencionaba hace rato, o sea, que es esta cuestión de colaboración entre las personas que estamos en la industria para que nuestro contenido se siga viendo. Claro. Oye, y en ese tenor, su experiencia en su vida pasada como agencia de publicidad o inclusive ahora todavía con los proyectos de publicidad en los que puedan estar involucrados, ¿esa experiencia informa, nutre algunas de sus decisiones para el estudio, para las producciones del estudio, o lo ven como así como completamente separado? Pues ahorita o sea, sí hay un complemento en ciertas cosas, porque sí, como te decía hace rato, de todo lo que hemos trabajado, siempre aprendemos algo y siempre pues, se vuelve parte de nosotros como tal. Pero ahorita más que nada es como darle vuelta a la tortilla y decir, ahora pues la publicidad la vamos a manejar a partir del estudio de animación. Entonces, claro que el estudio de animación complementa a la publicidad y viceversa, para que esto sea una cuestión más enriquecida. Porque si se Claro, deja de lado la parte de publicidad y todo lo que veníamos aprendiendo, pues creo que es un desperdicio, porque todo tiene enseñanza. claro, de todo se aprende, Uh -huh. ¿no? Claro, claro, claro. De acuerdo, buenísimo. Platicamos tantito de Carlos, Carlos Camarón, el cómic que creó tu Uh hermano, -huh. ¿no? Y que si no me equivoco, vamos, o se ha publicado el segundo misterio, Sí, es ¿no? este es el segundo misterio, este fue el primero. Digo, también están en diferentes tamaños, pero poco a poco vamos a ir mejorando cada uno de nuestros volúmenes. Digo, si el primero fue excelente, el segundo fue excepcional. Y ahí vamos, ¿no? De acuerdo. Buenísimo. Dime una cosa y sobre todo para la gente que nos está escuchando, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir los dos volúmenes de Carlos Camarón si no los han leído? Ahorita nos pueden escribir ahí en nuestra página de internet, www.macoanimation.mx. Pueden encontrar la sección donde está Carlos Camarón y pueden ordenarlo en línea directamente también con nuestra productora Dani Martín. Pueden hacerse esos pedidos y se puede también comprar en Amazon. Súper, de acuerdo, buenísimo. Eso quiere decir que ustedes están manejando la distribución. ¿Ustedes le hicieron la producción, ustedes hicieron todo el desarrollo de Carlos Camarón de forma independiente? Uh -huh. O hubo alguna editorial que les ayudó? Ahorita estamos buscando quién se aviente a hacer la cuestión de la editorial, porque ahorita se ha manejado todo de una manera interna y con las herramientas que Ujú. tenemos a nuestro alcance. Fue un poco también como lo que como lo que fue John Dead, eh, de que nos aventamos a hacerlo en YouTube porque era como la herramienta que teníamos a la mano. Entonces ahorita la productora del cómic, Dani Martín, nos ha llevado por el camino de la producción independiente y de venderlo en este momento en Amazon. También tenemos, se me olvidó decirlo, una página en Patreon para que la gente pueda apoyar Ujú. y ahí mismo puedan también adquirir el cómic y otros premios por apoyar el estudio, que también nos permite que el apoyo de todas las personas pues podamos seguir produciendo los proyectos y el cómic como tal, ¿no? Entonces, Claro, ahorita el camino que estamos siguiendo es tal cual es, o sea, Amazon nos permite imprimir ciertas copias en físico, o si no, hemos impreso también volúmenes aquí en Guadalajara con empresas de impresión y los hemos vendido, digamos, por nuestra cuenta, pero parte del plan es encontrar, digamos, una editorial que nos ayude a la cuestión de la distribución, tanto a nivel local, nacional e internacional. claro.
De acuerdo. Buenísimo. Y entonces, Carlos Camarón lo crea, lo escribe tu hermano, y tienen un equipo de artistas, ¿no? Con un estilo gráfico además bien particular, bien interesante, que también ahorita podemos platicar un poquito de eso. ¿Cuál es tu rol específicamente como productor en Carlos Camarón? ¿Estás ahí para rebotar ideas, para ayudar a dar dirección? Cuéntanos un poquito. No, la dirección va completamente, o sea, la dirección de la historia como tal es completamente de mi hermano. Mi hermano lo rebota con la productora Dani Martín y con Benjamín Cobos. Ahora ya también se sumó al equipo Sandy Stops, que ha ayudado muchísimo a Benjamín con cuestiones de arte. Pero yo estoy ahí como productor ejecutivo. O sea, yo estoy, digamos, ayudando a que el proyecto se lleve a cabo, también como parte de lo que es la dirección en Mac Animation. Y muchas de las ideas sí las reboto con mi hermano en cuestión de guiones o de personajes por dónde puede ir la historia como tal, pero más que nada como una consultoría creativa y esta Ujú. cuestión de cómo platicamos mi hermano y yo las cosas. O sea, él me dice, ¿sabes qué? Este misterio se basa en tal película y elegí estos momentos, ¿qué te parece para la historia? Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Es fantástico, nada más te recomiendo que en esta parte este personaje haga tal, y porque acuérdate que en los dos primeros volúmenes hacía tal y así, y entonces él ya me puede decir, ah, tienes razón, lo tomo en cuenta, o sabes que no, porque en los siguientes misterios va a suceder esto y se contrapone con lo que con lo que me acabas de decir. Ah, ok. Entonces, digamos, es esa plática creativa de decir, él me platica la historia que está creando, yo se la reboto, la retroalimento y, y se puede llegar a algo, él ya toma lo que le sirva para la historia y sigue escribiendo y sigue creando y ya se van a la parte de producción. Entonces ahí es donde te decía que hay esta cuestión de libertad de su parte, de decir, pues este es el mundo que yo me imagino y lo reboto con ustedes, hermanos, para pues darme como una idea concreta de lo que se puede hacer con cada uno de los misterios, pero al final yo sé cómo son los personajes, cómo es el mundo y tal y tal y tal y tal, y tal cual, es una consultoría creativa con nosotros. Entonces, dentro del cómic es de lo que me encargo yo ahorita, en resumidas cuentas, de Claro, consultoría creativa y productor ejecutivo. de acuerdo. ¿Y tú ves el cómic conforme va avanzando en su producción? ¿O tú prefieres no ver nada y verlo ya cuando está terminado y poderlo leer como un fan más? No, sí lo voy viendo mientras va en producción. Ciertas cosas. O sea, más que nada la cuestión de guiones es lo que veo en producción. La cuestión de arte, ahí sí puedo, ahí quizás por decisión propia o es porque mi hermano quiere sorprendernos, ya puedo esperarme al final como para chutármelo completo, porque inclusive viendo el cómic completo puede haber ciertos cambios o decir, ¿sabes qué? Aquí mucho diálogo, aquí menos diálogo, aquí esto puedes cambiarlo y tal. Aunque eso no es tanto mi chamba, sino la chamba de Ujú. es parte del trabajo que hace Dani Martín, que es quien lee todo lo que hace Frank, mi hermano, y le dice, ¿sabes qué? Como productora, esto comprímelo un poco más, redúcelo para que la Claro, historia tenga más sentido. Entonces ya mi hermano debe empezar como a modificar lo que hay ahí y puedan llegar a algo final. Entonces, yo en un inicio puedo leer el guión, pero la parte de arte sí la veo casi al final. de acuerdo, de acuerdo. El arte de Carlos Camarón es súper característico, o sea, es como algo que lo distingue de otros. ¿Eso fue algo que Frank o que ustedes en conjunto habían visualizado desde el inicio? ¿O fue algo que sucedió orgánicamente al empezar a trabajar con Benjamín? ¿Cómo llegaron a esa conclusión del arte? No, Frank tuvo todo que ver ahí. Él sabía cómo quería el arte para el cómic. Digamos, al inicio hizo como una búsqueda del artista idóneo para el proyecto. Sabía que quería trabajar, perdón, con un artista que le ayudara a darle vida a Carlos Camarón como tal, y estuvo
viendo muchísimos portafolios, muchísimo trabajo, y dio con el de Benjamín. Entonces, al final, Benjamín ha entendido muy bien la historia de Frank, digamos, el concepto y el porqué de Carlos Camarón, y a la par, Benjamín le da, digamos, como le brinda como un plus de lo que él puede imaginarse. O sea, si Frank de repente puede decirle, me imagino esta escena así, y Benjamín la construye de una manera que Frank no se hubiera imaginado, pero que va acorde con el estilo de arte y con todo lo que sucede en la historia, o sea, Frank se queda maravillado y dice, ok, esto está fantástico. Entonces también hay mucha proactividad de parte de Benjamín hacia la historia, y se han conjuntado muy bien como equipo. O sea, han tenido un clic muy, muy padre al momento de crear los paneles y las diferentes páginas del cómic de Carlos Camarón. Y es precisamente lo que Frank estaba buscando desde un inicio. O sea, él tenía muy claro cómo quería Carlos Camarón, pero inclusive si tú ves cómo es el arte del primer misterio a cómo es el del segundo misterio, puedes ver inclusive un diseño más estilizado en los personajes y un cambio que ha sido propuesto en parte por Benjamín y por otro lado, Frank lo que ha pedido para sus personajes, o también lo que han platicado Sandy o Dani con Frank, y han llegado como equipo a algo. Pero también, de nuevo, respondiendo a tu pregunta de hace rato, Frank siempre lo imaginó desde un principio como un algo, y se ha dedicado a encontrar el camino correcto con las personas correctas para llevar a cabo eso. De acuerdo, está buenísimo. Es mucho ese trabajo autoral y de dirección, ¿no? Está súper bueno. Y obviamente sin spoilearle nada a nadie que todavía no haya leído Carlos Camarón, que si no lo han leído vayan y léanlo ya, ¿no? En Amazon o en el sitio de Mako, pero hay voces muy particulares dentro de los personajes. O sea, Carlos Camarón tiene una personalidad como muy bien definida, muy bien dibujada. Tranquilo Juan es la pura buena onda, Sí. ¿no? Son personajes de sus vidas, o sea, hay alguien a quien se esté reflejando en esos personajes. Frank es como Carlos Camarón o son completamente ficticios. Ahí ya hay una discusión interna, porque sí, o sea, sí, eso te lo podría responder Frank más que yo, pero sí hay, digamos, una inspiración en ciertos miembros de la familia o en amigos o inclusive en personas de la vida diaria para los personajes de Carlos Camarón. Muchos de nosotros sí decimos que Carlos Camarón es mi hermano Frank completamente, aunque él diga que no. Porque él dice que está basado un poco en mí, pero le digo, no, Carlos Camarón es completamente tú. Entonces te digo, ahí hay una discusión ya al respecto, pero también yo puedo decir una cosa, pero el creador es él. Él Claro. sabe por qué hace las cosas. Él tiene la última palabra. De acuerdo. Muy bien, buenísimo. Oye, y entiendo que están en desarrollo de otras ideas. Nos contabas de un largometraje por ahí. Ahí tienes el póster del corto de Tino. ¿Nos puedes contar algo de uno de esos dos o de esos dos proyectos? Sí, Tino es un cortometraje que tuve la curiosidad de escribir. En principio inició todo como digamos, un proyecto Rush para el Mundial de Fútbol, porque dijimos, estamos a las puertas del Mundial de Fútbol, ¿por qué no hacemos algo con el tema de fútbol? O sea, que podamos sacar y que la gente lo vea mientras está el Mundial. Y se alargó muchísimo, o sea, porque empecé a escribir el guión, lo empecé a rebotar con mi esposa, lo reboté con mis hermanos, y, y empezó a crecer exponencialmente el cortometraje. Entonces pasó el mundial y nosotros seguíamos en producción, pero se ha vuelto un proyecto muy bonito porque
Andrew, que es el director de animación en ese proyecto, ha traído muy buenas ideas en cuanto a encuadres o en cómo llevar a cabo el arte del corto como tal. Entonces se ha venido, digamos, modificando y alargando un poquito la producción. También porque han entrado otras producciones a la mitad y se ha tenido que pausar. Pero ese corto entró en el estudio como eso, como una posibilidad de estrenar algo para el Mundial de Fútbol, y ya no se dio para eso, pero no lo dejamos de lado y la intención es terminar el cortometraje y mandarlo a diferentes festivales en el mundo, que ahora me da muchísimo gusto que hay colegas mexicanos que han hecho eso, han ganado bastantes premios y, y han tenido la posibilidad inclusive hace poco de estar en la prelista de nominaciones al Oscar, Sí. lo cual pues, nos pone súper contentos, ¿no? Porque dices, pues ahí están. O sea, por qué uno no? Ujú. Entonces, son esas cosas que te dejan pensando y dices, bueno, vamos haciendo esto. Y el corto como tal trata, sin spoilerear gran parte de la historia, pero trata de cómo un pequeño niño necesita, ama el fútbol, pero no sabe jugarlo muy bien, entonces digamos, tema de bullying por parte Ujú. de otros niños de su barrio, y él pues tiene que empezar como a decidir y ver un camino en el que deja lo que está haciendo o toma inspiración para pues, superar esa frustración, ¿no? Y conseguir la meta que quiere. De acuerdo, de Y, acuerdo, de acuerdo. y ¿Y cuándo creen ustedes que lo podamos ver? Yo espero que este año, ahorita ya estamos en una fase de postproducción, estamos, digamos, terminando las escenas finales para tener un corto completo antes de pasar a luces y sombras y empezar la edición sonora y la musicalización. Entonces, este año es crucial para poder terminar el cortometraje y pues, yo espero ya empezar a festivalearlo, que también depende mucho porque hay festivales que no te permiten tener como un estreno anticipado Claro. del corto, entonces depende mucho de eso, pero ya ahí Grace, Grace Ríos, que es nuestra productora en Mako, que se encarga del proyecto ahorita de Tino, es la que ya me podrá decir después cuándo podremos verlo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y del largometraje, nos puedes adelantar algo? No, sí, No. sí. Este, el largometraje es un proyecto que también surgió en su momento como una serie animada. Teníamos la curiosidad de hacer otra serie animada, pero que fuera un poquito más completa. De hecho, mucho de la culpa son estos cuates de Over the Garden Wall. Ajá. Es una serie que nos encanta en el estudio Sí, claro. y junto con otras series nos ha llenado de curiosidad y decir, bueno, pues es que se podría crear una serie animada de capítulos no muy largos y que pudiera servir también como para aventurarnos a picharlo a estudios que estuvieran interesados en este tipo de producciones y de temas, a ver si se pudiera llevar a cabo. Y esa idea empezó así, hicimos un pitch interno en el estudio para traer ideas. De hecho, fue al mismo tiempo que trajimos ideas para el cómic. Y al momento Ujú. de hacer el pitch de ambas cosas, se eligió Carlos Camarón para hacerlo cómic y se eligió Color Shadows, que es el largometraje, por parte de una de nuestras artistas en el estudio que se llama Lorena Espina. Ella fue la que trajo la idea de Color Shadows al estudio. Nos encantó realmente el concepto de la película como tal. La película trata sobre una niña ciega, pero todo el mundo que creó alrededor de este personaje es maravilloso porque sentimos que no hay algo así en México y quizás en el mundo, o sea, dentro de lo que es un largometraje, porque sí hemos visto producciones que tratan este tipo de temas, pero dentro de lo que ha escrito Lore como creadora de la historia, eh,
realmente nos ha mantenido maravillados y visualmente podría ser algo fantástico. Porque no es el tipo, digo, es que no quiero caer en ese tipo de cosas, pero no es el, ¿cómo se llama? El proyecto de animación que se produce normalmente aquí en México para un largometraje como tal, o lo que hemos visto. O sea, hemos visto las producciones que hay en Anime Studios o Huevo Cartoon y demás, y no se han tratado como este tipo de temas que son un tanto, ¿cómo decirlo? Eh, pues que tu personaje principal tenga como este tipo de ausencia de un sentido, ¿no? Ok. Que en este caso pues, es eso, es la falta de vista como tal. Hay producciones maravillosas, muy padres, como es el niño en el reloj, Ujú. que te deja así, ¿no? O sea, y que dices, wow, o sea, sí se puede hacer ese tipo de cosas aquí en México. Entonces, es parte de lo que nos llevó a decidirnos por la idea de Lore y escribir Color Shadows. Y ahorita nos decidimos a aventurarnos a hacerlo película y atraer a gente que nos ayudara en producción, gente que nos ayudara en guión, gente que nos ayudara en arte. Y se han ido sumando personas súper talentosas al proyecto que nos han traído diferentes perspectivas a la idea. Entonces está Lore como el núcleo, como la que trajo la idea, la creadora. Se sumó Diego Valenzuela, que es un guionista fantástico aquí en México y que ha escrito ya muchas cosas para animación y ha escrito libros. Eh, para darle forma al guión como tal, se unió también con nosotros Fraser McLean, que es Ujú. un creativo de la industria y es como, para mí es como una persona que es el link y el núcleo de la animación ahorita en México y en el mundo, porque es un cuate súper talentoso y muy inteligente, que nos ha traído una sensibilidad para entender el cómo los personajes y la historia se pueden conceptualizar en papel y podemos darle vida a un universo que pues que no es tan fácil, ¿no? De imaginar y de plasmar en diseño. Y él, ahorita tal cual, se encargaría de lo que es la dirección de arte y animación Wow. del proyecto. Digo, está ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces él está contentísimo con ese puesto y ha mostrado cosas fantásticas. Aparte, como todo su bagaje es en producciones de Disney y de Warner, pues qué mejor, ¿no? Para nosotros. Claro, También, claro. inclusive Humberto también se sumó a este proyecto y también nos ayudó muchísimo en la cuestión de producción, junto con Grace, que son las dos personas que se están encargando ahorita de la producción de la preproducción de la película. Entonces es eso, o sea, es como los otros proyectos. Vamos aventurándonos a hacerlo y pues ya veremos si estamos aptos para hacer este tipo de cosas o no. Claro. Y ahí está, o sea, poco a poco ha ido tomando forma. Eh, no puedo decir mucho de la historia porque pues, no me lo permiten. Me Ujú. encantaría hacerlo para que se quedaran así como, ay, no, qué interesante. Pero Ajá. es esta cuestión, es una historia sobre una niña que es invidente, que perdió la vista en cierto momento de su vida y toda una relación con su hermano. No, ya no, o sea, no debo decir más. Bueno, vamos a dejarlo ahí con esa intriga. Ajá. Definitivamente suena súper interesante. Me da mucho gusto escuchar. Por ejemplo, Diego también es amigo de la familia. Fraser es una persona increíble. Para quienes no hayan tenido oportunidad de conocerlo, es verdad, es un tipazo y además increíblemente talentoso. Entonces, me da mucho gusto escuchar esto y volver un poquito a uno de los puntos iniciales de nuestra conversación, que es esta idea de colaboración y de sumar. Este,
me da mucho gusto ver que Mako vive realmente esa realidad, ¿no? Y traer a todas estas personas diferentes e inclusive darle un camino a alguien de dentro del estudio, ¿no? Y no solamente son los hermanos Rivera los que crean, sino si hay buenas ideas, se suman todas para crear algo excepcional. Qué bueno, felicidades, suena de verdad increíble. Gracias. Algo que también me da mucho gusto de Mako y creo que hay una cierta hermandad con nosotros, con la distancia del tiempo, ¿no? Ustedes nos llevan una ventaja de tiempo no menor, pero es el hecho de que aunque Animation esté en el nombre del estudio, realmente el hambre es por crear, ¿no? Entonces están desarrollando producciones, largometraje, un cortometraje animado, pero también hay un cómic. Al final el medio es lo de menos, ¿no? Sí, sí, y es parte de nuestra inquietud. Inclusive cuando pensé en el nombre de Mako Animation Studios, eh, parte de mi conversación con la gente del estudio híjole, pero la gente no se llegará a confundir un poco porque pues queremos, o sea, realmente como tú dices, ¿no? Queremos crear y en diferentes medios, o sea, está la cuestión de cómic, no cerramos la puerta a que luego sean videojuegos, también colaboración como lo que hicieron en Platypus para los lobos. O sea, es un largometraje, eh, ¿cómo se llama? En live action, pero con animación. O sea, Sí. entonces es eso, o sea, no estamos cerrados y no quisiéramos que por el hecho de decir animation, pues ya estuviera plasmado que nada más hacemos animación. Cuando tenemos este tipo de cosas que dices, pues es que, o sea, es un producto que se puede crear y es un producto con muchísima creatividad. Entonces es esa cuestión donde luego queremos ver si empezamos a dividir los departamentos y decir, ok, que está la parte de Mako que se encarga de videojuegos, que se encarga de guiones, se encarga de cómic, puede ser musicalización. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que ahorita, pues, poco a poco hemos ido como llevando por ciertos caminos, pero sí, eh, tú lo dijiste bastante bien, creo que no lo puedo explicar mejor. Es esa hambre de crear. Qué bueno, qué bueno. Suena súper bien. Suena que hay un futuro amplio e interesante para Mako. Qué Esperemos. bueno. Seguro que sí, seguro que sí. Juan, me gusta siempre cerrar las conversaciones preguntando ¿qué estás viendo ahorita? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás leyendo en animación, en live action, en cómic que te tiene emocionado? Híjole, ahorita he estado leyendo mucho, me he dado la tarea de comprarme, también para entender un poquito más esta cuestión del mundo del arte y el animador, todos los The Art of, de Ujú. diferentes producciones. Entonces, cuando veo una película animada, por ejemplo, estamos en el ejemplo de Klaus, pues es investigar, ¿no? Y ver si ya está el libro como tal, comprarlo y ver las diferentes técnicas, que se utilizaron, los fondos, lo que se dejó de lado, el behind the scenes, por así decirlo, ¿no? Entonces, soy muy, muy, muy fan de conseguir ese tipo de libros. De hecho, sí, sí, aquí tengo varios apilados. Buenísimo, Ajá, buenísimo. y es a lo que me duele la tarea. También me cuesta mucho trabajo el sentarme y leer una sola cosa a la vez, Ujú. porque, pues, no sé, o sea, porque siempre estoy pues, viendo diferentes cosas, y por lo mismo es que me gusta estar como leyendo diferentes cosas. Antes tenía muchísimo más tiempo para jugar videojuegos, ahorita realmente, realmente no me da mucho tiempo, también porque hay que Ajá, encontrar un equilibrio entre lo que es trabajo y familia, entonces pues, los claro. videojuegos quedan un poco de lado, pero me relajo mucho jugando Switch. Ajá. Eh, el Mario Maker de repente le entro ahí también al juego o a Mario Kart. He estado jugando Cuphead. Cuphead Ok, me relaja muchísimo, no sé por qué. O sea, es un estrés que dices cuando claro. logro pasar el nivel, ahí está la relajación. Hace poco en PlayStation jugaba inclusive con mis hermanos Fall Guys, que también era Ajá. muy, muy divertido. Y pues ahí hemos estado, eh,
pues poco a poco viendo un poco de todo. En animación siempre procuro por lo menos ver alguna película animada a la semana, aunque sea. Hay una que acabo de rever, que la recomiendo mucho, Ernest y Celestine. Ajá, ¿de Es acuerdo? fantástica. Si tienen la oportunidad de buscarla y verla, adelante. Es una joya de animación. Buenísimo, Sí. buenísimo, perfecto. Pues ahí nos vamos con unas buenas recomendaciones. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una plática muy agradable. Creo que ahí hay cachitos de información que le pueden servir a muchísimas personas de las que nos están escuchando. Y pues nada, muchísima suerte en todos los proyectos. Seguro les irá muy bien. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ti por invitarme, por este espacio. Espero que a la gente le sirva para meterse en el mundo de la animación y que puedan tener algo productivo al ver este podcast donde estuve de invitado. Te agradezco de nueva cuenta. Y quisiera también mandar un saludo y un beso muy grande a mi familia, a mi esposa Cris y a mi hijo Martín. Sin ellos no estaría donde estoy ahorita. Los quiero muchísimo. Esa fue la segunda parte de nuestra conversación con Juan Rivera, director de Mako Animation. Espero que la hayan disfrutado. Creo que hay un par de ideas ahí bastante interesantes. En particular, son dos con las que me quedo. Si bien, por supuesto, es importante tener esta noción de todo lo que Mako está trabajando y el futuro de lo que se avecina, las dos ideas que a mí me parecen muy relevantes. Por un lado es esta tensión entre el esfuerzo creativo y las necesidades de gestión, de administración, para alguien que como Juan está en un puesto de dirección, particularmente siendo el fundador del estudio. Algo que creo que es importante es que puede ser que muchos allá afuera tengan ambiciones de crear su propio estudio, de dirigir su propio estudio o de llegar a posiciones de dirección en una estructura establecida. Puede ser que haya muchos otros que no, que estén interesados solamente en el aspecto de crear en el medio y en el oficio que tengan. Pero sí creo que aún para ese segundo grupo, escuchar a Juan y pensar un poquito en esto es importante, porque aún siendo una o un freelancer, aún siendo una o un empleado de un estudio establecido, hay que gestionar nuestros recursos. Hay que asegurarnos que nuestro trabajo está siendo visto. Si somos freelancers, con mayor razón, hay que tenerlo allá afuera, hay que gestionar nuestras cuentas, hay que administrar nuestros recursos y nuestro tiempo. Aún siendo empleado, tenemos que asegurarnos que nuestro trabajo está visto, que estamos gestionando bien nuestros recursos, que tenemos un ojo en las tendencias de la industria, en quizá oportunidades y demás. Entonces, esta tensión, esta necesidad doble existe para todos nosotros y creo que es importante pensar en ella. También hay que decir, y aquí hablo más quizá por mí que por Juan, que el ejercicio de dirección, el ejercicio de gestión también presenta oportunidades para la creatividad. No es como que sea cargo pesado, esta cruz que cargar. A veces es quizá menos divertido o menos atractivo, pero también puede ser muy, muy interesante y puede ser un reto que nos requiere pensar y resolver problemas de una manera súper estimulante. Creo que, como siempre, esta idea de lograr el equilibrio entre los dos es lo que realmente es interesante. Espero que hayan cachado cuando Juan habló un poco de esto y si no, vuélvanlo a escuchar y díganos en los comentarios, nos pueden dejar sus opiniones al respecto. La otra parte que a mí me gusta muchísimo de lo que hacen en Mako y que Juan nos platicó es que si bien Animation está en el nombre del estudio, el propósito de Mako es crear y contar historias. Y entonces ahora mismo Carlos Camarón, que es una chulada de cómics, si no lo han leído, búsquenlo sin duda. Por aquí les vamos a dejar los datos para que contacten al equipo de Juan y puedan tener acceso al cómic. Pero es un cómic. Pero al final están contando historias. Al final están creando arte, que también es visual, pero en otro medio. Y esta idea de crear, de sacar historias irrespectivo del medio, es algo que se parece mucho a la filosofía que tenemos de este lado,
pero sobre todo es algo que creo que vale muchísimo y me parece muy interesante que ese sea el camino que Mako está tomando. Nos encantaría escuchar qué opinaron ustedes de esta conversación. Déjenos sus comentarios o bien también en Twitter, @GogoCatrina. Ahí nos pueden escribir y decirnos qué opinaron de esta conversación. Y hablando de Twitter, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como GogoCatrina. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.